Bienvenidos. Este es el día número 26 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy tomamos algunos textos del Evangelio según San Mateo en el capítulo número 14 y también tenemos de los Salmos el Salmo número 25 y luego del libro del Génesis dos capítulos, el 38 y el 39. Qué importante pedir la gracia del Espíritu Santo. Qué importante comprender que aunque haya tanta distancia en el tiempo y en el espacio, el mismo Espíritu que quiso dejar estos relatos para nuestra edificación es el único que puede ayudar a que los comprendamos correctamente. Con esa confianza, sigamos adelante nuestra lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 38. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Hirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y él lo llamó Er. Luego concibió nuevamente y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz estaba en Kesib. Más tarde, Judá casó a Er, su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Er desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Judá dijo entonces a Onán: únete a la viuda de Er, para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vive como una viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timna en compañía de su amigo Hirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde estaban esquilando su rebaño, y como veía que Selá ya era grande, y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se sentó a la entrada de Enaim sobre el camino a Timná. Como tenía la cara tapada, al verla Judá pensó que era una prostituta. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, ignorando que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello, con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los entregó y se acostó con ella, dejándola embarazada. Inmediatamente ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo el adulamita para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim al borde del camino? Ellos le respondieron: allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó:
que se quede con todo porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no la encontraste. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y en una de sus andanzas quedó embarazada. Entonces Judá exclamó: sáquenla afuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre que me dejó embarazada. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y ese bastón. Al reconocerlos, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano y la partera le ató en ella un hilo escarlata diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano y el otro salió antes. Entonces ella dijo: ¿cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano con el hilo escarlata y por eso lo llamaron Seraj. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favoreció y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso, dejó a cargo de José todo lo que poseía, y ya no se preocupó más de nada, fuera del alimento que comía. Como José era apuesto y de buena presencia, después de un tiempo la esposa de su patrón fijó sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó y respondió a la mujer: teniéndome a mí, mi patrón ya no piensa en los asuntos de su casa, porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? Y por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y a ser su amante. Pero un día José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Entonces ella lo tomó de la ropa y le insistió: acuéstate conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de la mujer, y se alejó de allí. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos y se había escapado, llamó a sus servidores y les dijo: miren, mi marido nos ha traído un hebreo solo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude, y cuando me oyó gritar pidiendo auxilio dejó su manto a mi lado y se escapó. Ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido, y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme, pero cuando yo grité pidiendo auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer: tu esclavo me hizo esto y esto, su patrón se enfureció, hizo detener a José y lo puso en la cárcel, donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel,
y él dirigía todo lo que allí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 25 de David. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse, se avergonzarán los que traicionan en vano. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados, ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande. ¿Hay alguien que teme al Señor? Él le indicará el camino que debe elegir. Su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque Él sacará mis pies de la trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, porque estoy solo y afligido. Alivia las angustias de mi corazón y sácame de mis tribulaciones. Mira mi aflicción y mis fatigas y perdona todos mis pecados. Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el odio que me tienen. Defiende mi vida y líbrame, que no me avergüence de haber confiado en ti. La integridad y la rectitud me protegen, porque yo espero en ti, Señor. Salva, Dios mío, a Israel de todas sus angustias. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículos del 1 al 21. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público, y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron, y después fueron a informar a Jesús. Al enterarse de eso,
Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella curó a los enfermos. Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.